Muy buenas familia merengue. En este vídeo, tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal. Quédate hasta el final del vídeo para estar al tanto de todo sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. En el Real Madrid los grandes nombres nunca desaparecen del todo. Hay futbolistas que, aunque no estén en la agenda prioritaria del momento, siempre generan respeto y análisis interno. Bernardo Silva es uno de ellos. El centrocampista portugués, actualmente en el Manchester City, vuelve a estar sobre la mesa del club blanco, no como una obsesión, sino como una oportunidad que ha sido evaluada con la frialdad y el criterio que caracterizan a la directiva encabezada por Florentino Pérez. En las últimas semanas, el nombre de Bernardo Silva ha sido ofrecido al Real Madrid. No es ningún secreto que el jugador ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta blanca. Jugar en el Santiago Bernabéu, liderar un centro del campo histórico y formar parte del club más grande del mundo es algo que siempre ha estado en su imaginario. Además, no es la primera vez que el portugués aparece vinculado al Madrid. En el pasado, Florentino Pérez ya valoró seriamente su fichaje, reconociendo su enorme calidad técnica y su inteligencia táctica. Sin embargo, el contexto actual es muy claro. El Real Madrid vive un momento deportivo y estructural extraordinario, con una plantilla joven, competitiva y en plena evolución. Y precisamente por eso, aunque internamente nadie duda de que Bernardo Silva es un futbolista de primer nivel, hoy no es una prioridad. No porque no tenga calidad, sino porque la política deportiva del club apunta en otra dirección. Florentino Pérez está apostando de manera decidida por perfiles más jóvenes, con mayor margen de crecimiento, capaces de marcar una época larga en el club. Jugadores que no solo rindan de inmediato, sino que puedan evolucionar, adaptarse y dominar Europa durante muchos años. Esa es la hoja de ruta. Y como madridista, cuesta no estar de acuerdo con esa visión. Bernardo Silva tiene 31 años, una carrera brillante y un palmarés impresionante. Sería un refuerzo de lujo para cualquier equipo del mundo. Pero el Real Madrid, hoy, no ficha por impulso ni por presión del mercado. Ficha cuando encaja todo: edad, proyección, rol y momento del proyecto. Y en este punto, el club entiende que su centro del campo ya está bien cubierto y que las próximas grandes inversiones deben ir dirigidas a otro tipo de perfiles. Eso no significa desprecio ni desinterés. Significa respeto y coherencia. El propio entorno del jugador sabe que el Madrid valora enormemente su talento y su experiencia, pero también sabe que la competencia interna es altísima y que el club blanco no está dispuesto a alterar su planificación solo por una oportunidad de mercado. Aquí es donde quiero detenerme como aficionado del Real Madrid. Durante años, este club cometió errores por dejarse llevar por nombres, por fichajes de impacto inmediato que no siempre encajaban en el proyecto a largo plazo. Hoy la situación es distinta. Hoy el Madrid manda un mensaje claro: se reconoce la calidad de Bernardo Silva, se valora su deseo de jugar en el Bernabéu, pero la prioridad es seguir construyendo un equipo dominante durante la próxima década. Y ahora te pregunto a ti, madridista, ¿no es precisamente esta firmeza la que ha devuelto al Real Madrid a la cima? ¿No prefieres un club que sabe decir no, incluso a grandes jugadores, cuando el proyecto así lo exige? El nombre de Bernardo Silva seguirá estando ahí, porque los grandes futbolistas siempre orbitan alrededor del Real Madrid. Pero hoy, el club blanco camina con paso firme, sin desviarse, convencido de que el futuro se construye con cabeza fría y ambición controlada. La situación de Bernardo Silva también sirve para entender el enorme momento de fortaleza institucional que vive el Real Madrid. Hoy no es el club el que persigue desesperadamente los jugadores, sino que son muchos futbolistas de élite los que quieren vestirse de blanco. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cuando un jugador como Bernardo Silva es ofrecido, y aún así, el club puede permitirse decir no es el momento, eso habla de poder deportivo y de planificación. Dentro del Real Madrid nadie cuestiona que Bernardo Silva encajaría futbolísticamente. Su capacidad para asociarse, su lectura del juego entre líneas y su experiencia en noches grandes son cualidades que siempre han sido bien valoradas en el Bernabéu. De hecho, internamente se reconoce que sería un jugador que rendiría desde el primer día. Pero el fútbol moderno no se construye solo con el presente, sino con el futuro, y ahí Florentino Pérez tiene una idea muy clara. El presidente entiende que el centro del campo del Real Madrid ya tiene pilares sólidos y jóvenes, futbolistas llamados a dominar Europa durante muchos años. Incorporar ahora a un jugador de más de 30 años, por muy bueno que sea, implicaría frenar la progresión natural de otros y alterar un equilibrio que hoy funciona. Y eso, desde la óptica madridista, es una decisión acertada. Además, hay un aspecto económico que no se puede ignorar. Aunque el Real Madrid vive una situación financiera privilegiada, mucho mejor que la de otros grandes clubes europeos,
eso no significa que se vaya a gastar sin sentido. La fortaleza económica del Madrid se utiliza para elegir bien, no para acumular nombres. Y en este caso, la directiva considera que los grandes esfuerzos deben ir dirigidos a perfiles con mayor recorrido temporal. Bernardo Silva, por su parte, mantiene el respeto y la admiración por el Real Madrid. Su interés en jugar en el Bernabéu es real, sincero y conocido. Para cualquier futbolista, formar parte de la historia del club más ganador del mundo es una ambición legítima. Pero el fútbol, a veces, no va solo de deseos, sino de momentos. Y hoy, no es el momento del portugués en clave blanca. Como madridista, esto me genera orgullo. Orgullo de ver a un club que no se deja llevar por la presión mediática, que no cambia su rumbo por un nombre atractivo y que confía plenamente en su proyecto. El Real Madrid vuelve a ser ese club que marca el ritmo, que decide desde una posición de fuerza y que piensa siempre un paso más allá que el resto. Porque seamos honestos, cuando el Real Madrid quiere de verdad a un jugador, lo ficha. Y si no lo hace, es porque tiene razones de peso. En el caso de Bernardo Silva, la razón no es falta de calidad, sino exceso de coherencia. Y eso, en el fútbol actual, es casi un lujo. Ahora quiero saber tu opinión, madridista. ¿Crees que el Real Madrid hace bien en priorizar perfiles más jóvenes, incluso dejando pasar oportunidades como la de Bernardo Silva? ¿O piensas que un jugador de su experiencia todavía tendría sitio en el proyecto actual? Déjalo en los comentarios. Dale like al vídeo si valoras este tipo de análisis sin humo. Suscríbete al canal para seguir toda la actualidad del Real Madrid desde una mirada blanca y sin complejos. En el Real Madrid los ofrecimientos de grandes jugadores son algo habitual, especialmente cuando atraviesan momentos de duda en sus clubes. Y ese es exactamente el contexto en el que aparece el nombre de Bruno Fernández. El centrocampista portugués, referente del Manchester United en los últimos años, ha sido ofrecido al Real Madrid y además, ha dejado claro a su entorno que le atrae la idea de jugar de blanco y competir en el Santiago Bernabéu. No es una novedad absoluta. En el pasado, Florentino Pérez ya mostró interés en Bruno Fernández. Su liderazgo, su carácter competitivo y su capacidad para asumir responsabilidades siempre fueron cualidades muy bien valoradas en Valdebebas. El Real Madrid lo ha seguido durante años, consciente de que se trata de un futbolista con personalidad para liderar en escenarios de máxima exigencia. Sin embargo, como ocurre con Bernardo Silva, el análisis actual es muy claro. El Real Madrid reconoce internamente que Bruno Fernández es un jugador excelente, de primer nivel europeo, pero no entre las prioridades deportivas del club en este momento. Y no por falta de calidad, sino por una cuestión de modelo y de timing. Bruno Fernández atraviesa una etapa de desgaste evidente en el Manchester United. Ha sido capitán, líder emocional y futbolístico, pero ha cargado durante demasiado tiempo con un proyecto errático, sin rumbo claro y sin aspiraciones reales a los grandes títulos. Ese cansancio explica por qué su entorno ha movido ficha y por qué el Real Madrid aparece como una opción deseada por el jugador. Jugar en el Madrid significa competir por todo cada temporada, rodeado de un entorno ganador y con estabilidad institucional. Eso seduce a cualquier futbolista ambicioso. Y Bruno lo es. Pero el Real Madrid, hoy, no ficha desde la necesidad, sino desde la abundancia. Y ese matiz lo cambia todo. Florentino Pérez tiene una línea muy definida. El club está apostando por centrocampistas jóvenes, con recorrido largo, capaces de marcar una época en el fútbol europeo. Futbolistas que puedan crecer dentro del proyecto y liderarlo durante muchos años. En ese contexto, un jugador de 31 años, por muy competitivo que sea, no encaja como prioridad estratégica. Esto no significa que Bruno Fernández no tuviera nivel para jugar en el Real Madrid. Lo tendría, sin ninguna duda. Pero el club blanco no quiere repetir errores del pasado, cuando se incorporaban jugadores más hechos que bloqueaban la evolución natural de los jóvenes talentos. Hoy, el mensaje es otro. Se protege el desarrollo del núcleo que debe dominar Europa durante la próxima década. Además, hay un factor salarial que tampoco se ignora. El Real Madrid no está dispuesto a hacer ninguna locura económica por Bruno Fernández. El club tiene una posición financiera privilegiada, pero eso no implica perder el control. El equilibrio salarial es una de las grandes fortalezas del vestuario actual y no se va a romper por una oportunidad de mercado. Aquí es donde, como madridista, creo que la directiva merece respaldo. Porque decir no a un jugador contrastado también es una decisión difícil, pero necesaria cuando el proyecto está claro. El Real Madrid no necesita parches ni soluciones a corto plazo. Necesita continuidad, crecimiento y ambición sostenida. Y ahora te pregunto a ti, aficionado del Real Madrid, mientras analizas esta situación con calma. ¿Crees que Bruno Fernández tendría sitio en el Madrid actual? ¿O piensas,
como la directiva, que este no es el momento para ese tipo de perfil? El nombre de Bruno Fernández seguirá sonando, porque los grandes futbolistas siempre miran al Real Madrid. Pero el club blanco, hoy más que nunca, sabe exactamente quién es y hacia dónde quiere ir. El caso de Bruno Fernández vuelve a confirmar algo que, como madridistas, deberíamos valorar más de lo que a veces hacemos. El Real Madrid ha recuperado el control absoluto de su planificación deportiva. Hoy no actúa por impulsos ni por urgencias externas. Actúa porque tiene una idea clara, un proyecto definido y una estructura sólida que no se toca por muy atractivo que sea un nombre. Dentro del club nadie discute la calidad de Bruno Fernández. Se reconoce su carácter, su capacidad para liderar, su mentalidad competitiva y su impacto inmediato en cualquier equipo. Es un futbolista hecho, preparado para asumir galones desde el primer día. Pero precisamente ahí está la clave del análisis. El Real Madrid, ahora mismo, no necesita líderes importados, porque está construyendo los suyos propios. Florentino Pérez y su directiva entienden que el centro del campo blanco tiene presente, y sobre todo, futuro. Hay jugadores jóvenes que están llamados a dominar el fútbol europeo durante muchos años, y el club no quiere alterar ese proceso natural. Fichar a Bruno Fernández significaría, en cierta medida, cambiar la jerarquía interna y modificar una evolución que hoy avanza por el camino correcto. También hay que poner en valor el mensaje que se envía al mercado. El Real Madrid escucha, analiza y respeta, pero no se deja arrastrar. Que un jugador del nivel de Bruno Fernández quiera vestir de blanco es un reconocimiento enorme al club. Que aún así el Madrid pueda permitirse decir, no es el momento, demuestra una fortaleza que pocos clubes en el mundo tienen. Desde el punto de vista económico, la postura también es coherente. El Real Madrid no necesita gastar por gastar. Su situación financiera es envidiable, pero eso no significa derroche. Al contrario, significa poder elegir con calma. Y en ese escenario, no hay espacio para operaciones que rompan el equilibrio salarial o comprometan la planificación a medio plazo. Como aficionado del Real Madrid, esto me genera tranquilidad y orgullo. Tranquilidad porque el club no improvisa. Orgullo porque seguimos siendo el destino soñado de muchos grandes jugadores, pero también seguimos siendo un club con personalidad para decidir cuándo sí y cuándo no. Bruno Fernández seguirá siendo un nombre respetado en la Casa Blanca. Quizás en otro momento, con otro contexto, su situación habría sido distinta. Pero hoy el Real Madrid mira hacia adelante, hacia el futuro, con una convicción total en su proyecto. Y ahora quiero saber tu opinión, madridista. ¿Crees que el Real Madrid hace bien en descartar, por ahora, una operación como la de Bruno Fernández? ¿O piensas que su experiencia y liderazgo podrían haber sido un plus inmediato? Déjalo en los comentarios. Dale like al vídeo si te gusta este análisis directo y sin humo. Suscríbete al canal para seguir toda la actualidad del Real Madrid desde una mirada blanca y sin complejos. En el fútbol europeo hay una realidad que se repite una y otra vez. Cuando aparece un talento joven con verdadero potencial, muchos clubes lo observan, pero solo uno suele marcar la diferencia. Y en el caso de Daniel Banhaki, ese club es el Real Madrid. Mientras otros miran, analizan y esperan, en el Madrid ya se mueven con una idea clara y con una ventaja que pocos pueden igualar. Daniel Banhaki, lateral derecho de apenas 17 años que se está formando en el Benfica, se ha convertido en uno de los nombres más seguidos del fútbol formativo portugués. Su progresión no ha pasado desapercibida en Europa, pero hay una diferencia clave entre seguir y actuar. El Real Madrid no se limita a observar, planifica su llegada. Es cierto que desde Barcelona se habla de seguimiento, de paciencia y de visión de futuro. Pero seamos honestos, madridistas. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces. El Barcelona observa porque necesita hacerlo, porque su situación económica y estructural le obliga a ir con pies de plomo. El Real Madrid, en cambio, observa porque puede elegir el momento exacto para golpear. Daniel destaca por potencia física, recorrido constante por la banda, buena lectura defensiva y una proyección ofensiva muy interesante para el fútbol moderno. Es un lateral completo para su edad, con margen de crecimiento enorme y con una mentalidad que ha llamado especialmente la atención en Valdebebas. Y eso no es casualidad. El Real Madrid sabe identificar no solo talento, sino carácter. Aquí aparece un factor diferencial que cambia completamente el escenario: la voluntad del jugador. Daniel Banhaki sueña con jugar en el Santiago Bernabéu. Su entorno lo tiene claro. Para ellos, el Real Madrid representa el destino ideal para dar el salto definitivo al fútbol de élite. No hablamos solo de un club grande, hablamos del club donde los jóvenes talentos se convierten en estrellas mundiales. Florentino Pérez entiende perfectamente este tipo de operaciones. Son las que construyen el futuro del Real Madrid. Apostar por un jugador joven, moldeable,
con condiciones técnicas y físicas, y con el deseo real de vestir de blanco, es una ventaja competitiva enorme frente a cualquier rival, incluido el Barcelona. Mientras en el club catalán se habla de evaluar durante años, en el Real Madrid se trabaja con una visión mucho más ambiciosa. Aquí no se espera a que el jugador explote del todo para entrar en subastas imposibles. Aquí se actúa antes, con inteligencia y con poder económico. Porque sí, la diferencia financiera entre Real Madrid y Barcelona hoy es abismal, y también se nota en este tipo de operaciones. El contrato de Daniel con el Benfica se extiende hasta 2027, pero eso no asusta al Real Madrid. Cuando el club blanco decide que un jugador encaja en su proyecto, el aspecto económico no es un obstáculo insalvable. Al contrario, se convierte en una herramienta para adelantarse a todos. Y ahora te pregunto a ti, madridista, ¿no es este exactamente el perfil de fichaje que queremos ver en el Real Madrid? ¿Un joven con proyección, con hambre, con talento y con el sueño claro de jugar en el Bernabéu? El Barcelona podrá observar con lupa, podrá confiar en su discurso de proyecto, pero la realidad es que cuando el Real Madrid entra de verdad en escena, la historia suele tener un solo desenlace. Hay un detalle que en Barcelona suelen pasar por alto cuando hablan de jóvenes talentos como Daniel Banhaki. No todos los proyectos seducen de la misma manera. Puedes tener historia, puedes tener una cantera reconocida, pero si no tienes estabilidad, ni un rumbo claro, ni un vestuario ganador, el discurso se queda corto. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el Barcelona intenta competir con el Real Madrid por perfiles de este tipo. Daniel Banhaki está creciendo en el Benfica con una progresión constante, sólida, sin ruido mediático excesivo, pero con informes muy positivos en todos los departamentos de scouting importantes de Europa. El Real Madrid no se deja llevar por modas ni por titulares fáciles. Aquí se analiza el contexto, la evolución real del jugador y, sobre todo, su encaje futuro en una estructura ganadora. El lateral portugués encaja perfectamente en lo que el fútbol moderno exige. Intensidad, recorrido, capacidad para corregir en transiciones y criterio cuando se suma al ataque. Pero más allá de lo futbolístico, hay algo que en Valdebebas valoran especialmente: su mentalidad competitiva. No es un jugador conformista. No es un perfil que se conforme con llegar. Quiere crecer, quiere competir y quiere ganar. Y aquí es donde el Barcelona vuelve a quedar en evidencia. Porque mientras en el club azulgrana se insiste en trabajar conceptos tácticos y moldear al jugador, el Real Madrid ofrece algo mucho más atractivo: competir al máximo nivel desde el primer día, rodeado de futbolistas que luchan cada temporada por la Champions League. No es casualidad que tantos jóvenes talentos, cuando tienen que elegir, acaben mirando hacia Madrid. Saben que aquí hay un plan real. Saben que Florentino Pérez no promete minutos, promete oportunidades. Y en el Real Madrid, si tienes nivel, juegas. Da igual la edad, da igual el nombre. El Barcelona, en cambio, sigue atrapado en su propio relato. Hablan de paciencia, de seguimiento a medio plazo, de esperar el contexto adecuado. Pero el fútbol no espera. Los jugadores tampoco. Y cuando llega el momento de decidir, el Real Madrid suele aparecer con una propuesta clara, directa y convincente. Daniel Banhaki lo sabe. Su entorno lo sabe. Y en el Benfica son conscientes de que, tarde o temprano, el Real Madrid va a entrar con fuerza. Por eso no hay prisas, pero tampoco hay dudas. El seguimiento es constante, el interés es real y la planificación está en marcha. Florentino Pérez ha demostrado una y otra vez que este tipo de apuestas son las que sostienen la hegemonía blanca en Europa. Jóvenes con talento, fichados antes de que el mercado se vuelva loco, integrados en una estructura sólida y rodeados de líderes. Así se construye un proyecto ganador, no con improvisaciones ni discursos vacíos. Y aquí es donde la provocación es inevitable. Porque el Barcelona puede vigilar, puede observar con lupa y puede confiar en su argumento diferencial. Pero cuando el Real Madrid decide moverse, la diferencia entre observar y dominar se hace evidente. Ahora dime tú, madridista, ¿de verdad alguien cree que, llegado el momento, Daniel Banhaki elegiría un proyecto lleno de incertidumbre antes que el club más ganador del siglo? ¿No es evidente quién lleva la delantera real en esta historia?